Yeah, GR Cities really started probably about two and a half years ago. But we really wanted to get that connection with the photographers in cities around Europe. In this case, shootgr_Madrid. If you've been following along with the GR Cities on Instagram, you'll see that we've already had events in cities such as Paris and Berlin. Because Madrid has reached over 1,000 posts, we know there's a good community here to organize the event. So if you want us to come to your city, make sure to add this GR City hashtag when uploading your photos on Instagram. It's one thing actually scrolling through Instagram and looking at people's profiles, but it's really valuable to put a name to the profile and the images that we're seeing every day. And I think it's actually this face-to-face meeting that's making it really valuable. Hello, and welcome to the GR Cities event here in Madrid. We are really pleased to be here today, bringing together and meeting with so many GR photographers in this amazing city. I think it's very important to have a bit of human connection, and these events make that possible, so it's fantastic. As we are in Spain, we'll continue in Spanish, so please do make sure your subtitles are on. Make sure to hit the like button, subscribe, and if you've got any questions, don't hesitate in leaving them in the comments below. Thank you very much. Pues a ver, te podría decir muchas funciones, como por ejemplo la función Snap, ¿no? que me encanta eso de saber ya cómo tienes el foco, pero en realidad yo creo que lo que más me gusta de la GR es el todo, por decirlo de alguna manera, que es una cámara pensada para fotógrafos de calle. Entonces, por ejemplo, no es una función, pero me gusta que sea pequeña y discreta. Me gusta que la puedas llevar en el bolsillo para, yo qué sé, te vas de viaje o te vas a cualquier lado y no tienes que andar pues cargando con un elemento muy pesado, y sobre todo que aunque sea muy pequeña, la verdad que tiene una calidad pues profesional. Al final, más que una definición, para mí es una filosofía de hacer fotos, ¿no? Y para mí street photography es coger mi cámara, salir, pasear y un poco hacer mío o hacer con mi visión todo aquello que yo me encuentro en la calle. Of seven spirits, but his cool somehow stayed ice cold. Why are you here in this desert, tied to the mast like me, holding a purse of seven spirits, but his cool somehow stayed ice cold. Why are you here in this desert, tied to the mast like me, of seven spirits, sweating diamonds on your brow. Pues bueno, una de las funciones que más me gusta de la cámara es el Snap, que te permite integrar, o sea, dejar todo en foco a partir de una determinada distancia con un solo clic. Y también me gusta mucho la función del ND, que te permite jugar con bajas velocidades, a un octavo, un cuarto, y conseguir efectos muy chulos en la foto. Álvaro, ¿cómo empezaste con la fotografía de calle? Pues mira, me estaba llamando mucho la atención la fotografía documental, y entonces fue un paso más bien del documental a la calle y fue todo muy natural. Pues de los inicios recuerdo aquella foto de un niño que estaba jugando con otro en una plaza. Por entonces yo disparaba muchos temas de sombras, contraluces, y la recuerdo con mucha nostalgia porque fue de mis primeras fotos en fotografía de calle, y sobre todo por el hecho de que te da a pensar cómo se hizo la foto, ¿no? Que a fin de cuentas creo que es una de las condiciones inequívocas de la fotografía de calle, de mostrar aquello que no es evidente a nuestros ojos, ¿no?
En realidad, más que una función, lo que más me gusta de la Herler es la portabilidad, que la puedo llevar a cualquier sitio y, bueno, como digo habitualmente, es una cámara que te deja sin excusas para llevarla a la calle y para mí eso es la gran diferencia con cualquier otro modelo. ¿Por qué street y no otro tipo de foto? Tengo que decir que cuando empecé a hacer fotografía de calle, en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que la street o la foto de calle reúne una condición que para mí es imprescindible, que es que no necesitas ningún tipo de preparación, lo puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento. Si tienes 15 minutos, bajas a la calle y haces foto de calle. Y yo, que no me gusta demasiado planificar ni preparar, pues encuentro que eso es perfecto, porque así no tengo, una vez más, no tengo excusas para no hacerlo. Jota, tú cuando estás en la calle, ¿qué es lo que te hace sacar la foto? No tengo identificado algo que siempre sea el motivo por el que hago una fotografía y de hecho salgo a la calle sin pensar, sin buscar nada específicamente, así que procuro mantenerme abierto a lo que pasa y a veces puede ser un rayo de luz, a veces puede ser un gesto, algo que pasa sin haberlo previsto, pero no sabría decir. Lo bueno de la calle precisamente creo que es eso, que nunca sé lo que me voy a encontrar. Like me, holding a purse of 7 spirits, but his cool somehow stayed ice cold. Why are you here in this desert, tied to the mast like me, holding a purse of 7 spirits, sweating diamonds on your brow. La portabilidad. Es una cámara que puede ser invisible, porque pasa muy desapercibida. O sea, es un plus en fotografía de calle, porque puedes hacer fotos que la gente no se da cuenta que las estás sacando. Sacas la cámara y la gente no se siente atemorizada al ver una cámara con un objetivo grande. Tienes una cámara pequeñita que no asusta a la gente. Bueno, lo que básicamente intento hacer es intentar encontrar la atmósfera y el ritmo que tiene en ese momento la calle. Me gustan mucho las luces y cuando encuentro un haz de luz me voy a por él directamente. Entonces creo que para mí es eso, es encontrar, intentar transmitir la atmósfera que hay en la calle. So that's it. We've reached the end of the day and it's been really fun. We've met loads of interesting people and taken some great images. You'll be able to find these images by searching for the hashtag #shootgr_Madrid on Instagram. And we love seeing your work, so please don't forget to add the GR City hashtag to your Instagram posts. If you haven't already, please hit that subscribe button, like the video, and comment any questions below. Thank you very much for watching, and we'll really look forward to coming to a city near you very soon. Repetimos. Ni me mires, tío.